¿Está grabando? Cámara, acción. Cámara, acción. Top. Bueno, ¿Está en clase? solicito profundamente que las preguntas son bienvenidas, pero solamente si son bemet relevantes para el entendimiento del contenido de lo que voy a decir, porque como no tenemos mucho tiempo, tengo que decir muchas cosas, entonces que me tengan paciencia. ¿Sheder? Después les puedo dar mi teléfono y me llaman y me preguntan. Parshat Shavua. Top. ¿Está grabando? Llegamos a la Parsha de Vayetze, Parsha donde empezamos a ver la historia ya más en detalle de nuestro tercer patriarca, Yaakov Avinu. La historia básicamente se está desarrollando de tal manera que comenzamos con Adam Arishon, continuamos con Cain Be'evel, Cain mata a Evel, luego viene Shet, pasan 10 generaciones, llegamos hasta Noach, Shem, Ham, Beyafet, sus hijos, y básicamente la idea divina se va manifestando en individuos particulares, o sea, se va separando, como dicen nuestros jajamim, el fruto de la cáscara. Las cáscaras se desechan y lo que queda es el fruto. Aquí estamos ahora hablando del fruto humano, del fruto de los individuos que manifiestan la idea de Akadosh Baruj Hu en el mundo, hasta que llegamos a Abraham Avinu. Cuando llega Abraham Avinu, básicamente se revela en el mundo la primera chispa más fuerte de lo que tiene que ser una persona ma'amina, creyente en Akadosh Baruj Hu, que actúa toda su vida en el servicio de Akadosh Baruj Hu, y por eso Abraham Avinu cumple con todas las órdenes que Hashem le da, 10 nisionot, 10 pruebas, se va de su tierra, abandona todo su pasado y empieza básicamente a activar en Avodat Hashem. Abraham Avinu tiene 2 hijos, que uno es cáscara, Ishmael, y el otro es Pri, el otro es fruto, es Yitzhak Avinu. ¿Te paso una pregunta? Sí. También escuché que Abraham se dedicó mucho tiempo a transmitir las enseñanzas, ¿no? A todo el mundo. Sí. Todos los que iban a la casa. Ajá. ¿Cómo lo hacía? Todos los que iban a su casa. ¿Cómo lo hacía? Lo hacía, Najón, enseñándole a la gente. Él también iba a buscar. Cuando pasaban por su casa, él, las 2 cosas. ¿Sí? La Torah dice de que él, Vaikra Beshem Hashem, iba de un lado al otro. Abraham era nómade, iba de acá para allá y enseñaba la palabra de Hashem. Todo. Después llegamos a... Ishmael hizo Teshuvah. ¿Ah? Al final. ¿Qué? ¿Qué para allá es? Uy, no me van a dejar. ¿Eh? ¿Qué para allá es? Vayetze. ¿Vayetze? ¿Y Jacob también hacía eso? ¿Los hijos? Rega. Después llegamos a Yitzhak. Ya, Yitzhak es muy diferente a su papá, porque mientras que Abraham vino era kuló, todo, peilut, actividad, accionar. Yitzhak, podríamos decir que es un Oved Hashem, como su papá, pero de una manera totalmente diferente. En Yitzhak nosotros encontramos prácticamente, o no encontramos prácticamente la actividad. En Yitzhak no encontramos que él vaya y que llame en el nombre de Hashem y que construya Mizbejot. Bekoshi encontramos ahí en la pasada anterior que tiene unos asuntos con excavación de pozos de agua, pero en forma general nosotros vemos que Yitzhak es una persona que, a diferencia de Abraham Avinu, que es kuló peilut, actividad, accionar, él es nifalut, o sea, todo actúa alrededor de él. Zotomeret, cuando hablamos de Yitzhak, por ejemplo, decimos de que a Yitzhak lo llevan a Akedat Yitzhak. Él no va, Abraham Avinu lo lleva. Kamuban que él va también, pero lo llevan a Akedat Yitzhak. Cuando Yitzhak Avinu
tiene que casarse, él no va a buscar su shidduch, se lo buscan a él. Eliezer le busca el shidduch a Yitzhak. Cuando Yitzhak Avinu quiere bendecir a su hijo, al final no bendice a su hijo que él quiere bendecir, sino que bendice al final al otro hijo, ¿sí? Que es a Jacob. Y así sucesivamente. Yitzhak Avinu podríamos decir que es una persona que su Avodat Hashem es la Avodat Hashem no de ir hacia, sino que las cosas vienen hacia él. No voy a entrar ahora en cómo explicar todo eso, pero esa es la idea. Entonces, tenemos Abraham y Yitzhak. Abraham y Yitzhak son dos dimensiones de Avodat Hashem diferentes. Uno en la acción, en el accionar, y el otro básicamente en la, o podríamos decir en la influencia, y el otro en el ser influenciado. Pero Abraham Avinu tiene algo incompleto y por eso le sale Ishmael. Yitzhak también tiene algo incompleto y por eso le sale Esav. También pasa por Llega Jacob. Y Jacob tiene 12 tribus. Y todas las 12 tribus son Am Israel. O sea, Jacob no tiene klipot. No tiene cáscaras. Jacob Avinu es kulo pri, completamente fruto. Y por eso nosotros nos llamamos Am Israel o Bet Yaakov. En ningún lugar está escrito que nosotros somos Bet Abraham o Bet Yitzhak. Nosotros somos hijos de Jacob. ¿Por qué? Porque de Jacob básicamente parte la Umá israelí, la nación de Israel, de manera completa. Abraham Avinu empezó con 2 esposas y 2 hijos, una de cada esposa. Una esposa y un hijo se desplazaron y una esposa y un hijo quedaron adentro. Yitzhak se casa con una esposa, ya es una sola, pero tiene 2 hijos. Uno se desplaza y otro queda adentro. Viene Jacob y se casa con ¿cuántas esposas? 2, que son 4, pero que en la base son 2. Lea y Rachel. Y de Lea y Rachel salen las 12 tribus con Bilá y Zilpá. Y por eso a Jacob se lo denomina Bejira Abot, el elegido de los Abot de Am Israel. ¿Por qué? Porque Am Israel viene de Jacob, no viene ni de Abraham ni de Yitzhak. Pero iba de peor a Claro, si mejor. Jacob viene de Yitzhak y de Yitzhak de Abraham, entonces... De Abraham vino, no salió Am Israel, y de Yitzhak tampoco, salió de Jacob. Jacob tuvo las 12 tribus y nosotros tenemos esa formación básica del pueblo de Israel, que son Yud Bet Shivtei Ka, las 12 tribus de Akadosh Baruj Hu, que forman la base de lo que luego va a ser Am Israel, y que cuando ese Am Israel empieza a desarrollarse, se desarrolla en base a las tribus que entran en Eretz Israel y que cada uno recibe su territorio, etcétera, etcétera. Estuvo bien que se haya casado con Milá y Zilpá. No se casó. Shavniret. O hijo. Todo hijo. Sí, como que se ve a la perfección que es Jacob, pero sin embargo Achshav. Jacob hay muchas cosas que no. se define como el hombre que su vida fue Va a sufrir. sibuhim, conflictos, dificultades. No hay un paso en la vida de Jacob que no es compleja. Cuando nace, se pelea. Cuando está en el vientre de su madre, ya se está peleando con su hermano. Cuando nace, su hermano se le adelanta y sale primero y él lo agarra del talón. Cuando luego se desarrollan, empieza el tema de la primogenitura, que ahí se encuentra con Esav. Luego, cuando Rivka, su madre, le dice, ahora tú tienes que ir y recibir la brajá de tu padre en lugar de Esav. O sea, tiene que de alguna manera hacerle caso a su madre y engañar a su padre. Después, por eso, tiene que escaparse porque su hermano lo quiere matar. Tiene que salir al Galut. Vayetze Yaakov mi Beersheba vayele Harán. Esa es la parsha de esta semana. Jacob tiene que escaparse de Eretz Israel y salir al Galut. Luego llega, ¿sí? Y se encuentra con Rachel
en el Be'er y amor a primera vista y él quiere casarse con Rachel, pero luego llega a la casa de Labán y como van hay que hacer los arreglos para la Hatuna y a la noche era Rachel y a la mañana se encuentra con Lea. Tiene que trabajar 7 años para una, 7 años para la otra. Después, otros 6 años más que se queda con Labán. 20 años donde constantemente tiene que lidiar con Labán, con sus hijos, con los problemas con sus esposas. Una más querida que la otra. Una tiene hijos, otra no tiene hijos. Luego, cuando tiene que salir de la casa de Labán, prácticamente se tiene que escapar. Bekitur Akol Mesubach. Todo es complicado, todo es complejo en la vida de Jacob. Y ese es el simán para Bnei Israel, que toda la historia de Am Israel es una vida compleja, porque nosotros somos Bnei Israel. Y Jacob, en la próxima parsha, recibió el nombre de Israel. No te llamarás solamente Jacob, sino que también Israel y Eshemeja. Abraham Avinu le cambiaron el nombre. En lugar de Avram, se llamó Abraham. Yitzhak se quedó con el mismo. Y a Jacob le agregaron un nombre. Jacob tiene 2 nombres. El nombre de Jacob no se perdió, se mantiene. Pero además de Jacob se llama Israel. O sea, Jacob es un hombre que tiene una doble identidad. Jacob e Israel. Y por eso necesita 2 esposas, una para Jacob y una para Israel. Pero usted dijo que tenía 3 nombres. ¿Ah? Usted dijo una vez. No, pero ese es un nombre que no aparece en la Torah Mamash o más tarde. O sea, es un nombre futuro más. Yeshurun. Najón. Yeshurun. Pero los 2 nombres principales de Jacob son Jacob e Israel. Y como van, la pregunta es qué representa Jacob y qué representa Israel. Y de esa manera también vamos a tener que entender qué mujer le corresponde a Jacob y qué mujer le corresponde a Israel. Rachel, ¿con quién se casó? ¿Con Jacob o con Israel? Lea, ¿con quién se casó? ¿Con Jacob o con Israel? ¿Ma? Mejor que se casó con el mismo hombre que tiene los 2 nombres. La pregunta es si la esencia de Rachel corresponde más al nombre Jacob o Israel y si el nombre Lea corresponde a Jacob o Israel. Esa es la pregunta. Yo creo que Israel. Jacob parece, digo, Sarah, Rivka. No, yo creo que Israel va con Rachel. Entonces, para entender eso, primero voy a hacer Jacob. Sara parece la buena y Lea parece la mala. Sara. No, aquí no hay nadie malo. Aquí, en esta historia, todos son buenos. La pregunta no es quién es bueno o quién es malo, sino qué función tiene cada uno. Jacob e Israel tienen 2 esposas y por lo tanto también tienen dos diferentes tipos de hijos. Tenemos a Lea que tiene, Kamuban, Rubén, Sheben, Levi, Yehuda. Yehuda es el Melech, de ahí viene el Malchut de Israel. Y Rachel tiene a Yosef, que también es un tipo de Melech, ¿no? Él va a ser Melech en Mitzrayim. Entonces, tenemos 2 Malchuyot, 2 reinados. ¿Qué representan esos 2 Malchuyot que se forman en Am Israel? ¿Por qué no salimos de Yosef? Si realmente Somos 12 tribus, no se tomen. Pero realmente no fue como Yehudá que tuvo sus... Todo. Pero Yosef también tuvo sus cosas. Y después, Pero se perdió unas 10. además de eso, ¿ah? ¿Qué? Se perdió unas 10. Tú ya estás hablando mucho, yo estoy hablando de cuando estamos en pañales, tú ya me estás hablando cuando ya pasó mucho tiempo de la historia. Seder, top. Achshav, Se va a recuperar después. como ustedes saben, en la historia tuvimos los Meraglim, los 10 espías, que básicamente fueron 12 espías, pero que 10 hablaron la Shonará de Eretz Israel y 2 no. ¿Quiénes fueron los 2 que no? Caleb y Yoshua. Yoshua viene de dónde? De Efraim, de Yosef. ¿Y Caleb de dónde viene? De Yehuda. Entonces, ahí también vemos cómo
Yehudá y Yosef constantemente van de la mano. Pero ¿por qué no Binyamin si... Binyamin es de Sipur Ajer. Pero Saúl era de... Binyamin es de Sipur Ajer. No entramos en Binyamin ahora. ¿Ceder? Pero no venga como Malchut. También, pero es la preparación para el Malchut, porque el Malchut no viene de Binyamin, sino que pasa a Yehudá. ¿Ceder? Fue la preparación. Top. Entonces, para entender este tema, y espero que la media horita que tenemos nos alcance, tenemos que ir al Shoresh, a la raíz de todo este asunto. ¿Quiénes son Rachel y Lea? Rachel y Lea, además de ser dos mujeres, y además de tener dos nombres diferentes, y a pesar de ser dos personas diferentes, son dos dimensiones. Dos dimensiones. Dos conceptos. Rachel es un concepto y Lea es otro concepto. En los libros profundos, que yo no conozco, pero leí sobre ellos en libros de Kabbalah, tenemos dos olamot, dos mundos. Un olam, que es el olam de Idgalia, el olam galui, el mundo revelado, y el otro es alma de Itkasia, el mundo oculto. ¿Cuál es cuál, perdón? ¿Ah? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál qué? Idgalia es el que está todo revelado. El mundo revelado, sí, que podríamos decir que es el mundo físico, el mundo del Guf, y el mundo de Itkasia. Itkasia es Kisui, más de Kisui, Tapado. oculto, tapado, ya fe. Pero Lea es uno y ¿Quién es quién? ¿Ah? Najón. Rachel es un olam y Lea es el otro olam. ¿Quién es quién? Sheila Tova. Rachel ocultó. Rachel es el olam de Idgalia, es el mundo revelado, y Lea es el olam de Itkasia, es el olam oculto. Sobre Rachel está dicho en la Torá que era Yefat Toar y Yefat Mare, que era bella. O sea, se enfatiza la parte revelada de Rachel en la Torá. Mientras que en Lea se habla de los ojos, que los ojos eran llorosos, los ojos es la parte Se le oculta. cayeron las pestañas de tanto llorar. Se compró pestañas postizas. Entonces, ¿sí? Rachel representa el olam agalui, el mundo revelado. O la kdusha del mundo revelado. Hay dos tipos de kdusha. Hay una kdusha que se manifiesta de Itgalut, en el mundo revelado, en el mundo de la práctica, en el mundo físico. Y hay una kdusha en el shoresh, en la raíz, que está oculta, que no se revela, pero que existe. Jacob e Israel, ¿cuál es el revelado y cuál es el? Ya fe, ahora vamos a ver. Bepashtut, Jacob es el talón, es lo revelado, e Israel es lo oculto. Ya fe. Akshav. Estos dos mundos, ¿cómo viven? ¿Beyahat o Benifrat? ¿Cómo viven? ¿Juntos o separados? Juntos, pero ¿Se relaciona? Teóricamente. Teóricamente tienen que compartir la existencia. Pero hubo un momento en la historia donde las cosas empezaron a separarse. ¿Quieren que te lo escriba? ¿Hay para escribir? No. Sí, atrás. ¿Mm? ¿Puede ser que escriba los Olamot? está atrás. No, es que estás en duda, ¿sabes? Ah, con ahí. Ay, qué Ah, bonita no. letra. Ah, no. Porque está en arameo. Poquito se lo escribe. Alma. Alma. Alma, sí. Alma es de Olam. Ah, Alma. No, alma no es Nefesh. Alma es Olam. Alma de Itgalia y alma de Itkasia. Por si en arameo se escribe diferente. Yo no sabía ese arameo. Más o menos así. ¿Ceder? hola Magali. Olam a Galui. Olam a Nistar. O Mejusé. ¿Ceder? Gracias. Revelado
oculto. Top. A Adam Arishon lo introducen en el... Sí, para entender esto tenemos que ir al principio de la historia. Adam Arishon. Adam Arishon es introducido en el Gan Eden y ahí hay dos árboles. Uno se llama Etz Haim y el otro se llama Etz Adat. El Etz Haim es Lea y el Etz Adat es Rachel. עכשיו, ¿en qué pecó Adam Arishon? ¿Qué? ¿Cuál fue el Het? El Het fue de que Adam Arishon estaba en una dimensión y cuando pecó, básicamente, bajó. ¿En qué bajó? Bajó en el sentido de que antes del Het, el Olam era Olam de Ijuda, era un Olam Meuchad, era un mundo unido, donde todas las dimensiones están Beyachat. Y cuando Adam Arishon Joté transforma al Olam en un alma de Piruda, en un Olam donde las cosas empiezan a separarse y a dividirse. Y hay contrariedades, hay cosas que ahora no se pueden arreglar una con la otra. Kamuván, no vamos a hablar ahora de eso, que eso es un tema por sí mismo y es un tema muy profundo, pero lo que tenemos que entender es que Akadosh Baruj Hu, cuando creó al mundo, básicamente, ¿qué hizo? Lo que hizo fue crear algo que no existía. Porque antes de la creación, lo único que había en el mundo era Él y nada más. No había existencia. Ya, la Torah, ya, lo me llame. Aval, Olam, materia, no existía. Akadosh Baruj Hu crea la materia. La materia es el Olam Hazeh, este mundo. ¿Qué? Y este mundo tiene un problema. Porque es un mundo que aparentemente oculta la presencia de Hashem. La palabra Olam viene de la palabra He'elem en hebreo. He'elem de Ne'elam, oculto. El Olam Hazeh, el mundo material, de Pashtut, no me permite ver de que hay algo detrás del Olam, que es Akadosh Baruj Hu, que es el creador del Olam. ¿Qué? Antes de Briat Olam había una especie de luz divina, Or Ein Sof, solamente Elokut, Bediuk. Y lo que hace Akadosh Baruj Hu es crear algo diferente. ¿Sí? En el idioma cabalista esto se llama Orot ve Kelim. O sea, hay luces y hay Kelim. Más de Kelim. Utensilios, Najón. Ahora la luz básicamente tiene que entrar dentro de un envase, dentro de un utensilio. Antes la luz estaba Keilu por todos lados. Y ahora, Najón. Ya fue mejor. Entonces, este mundo es como un mundo donde la materia es la que tiene que contener las cosas espirituales, ¿sí? Es la neshama que tenemos dentro del cuerpo. ¿Qué? Esa es la idea de lo que es la neshama y el guf. Pero la pregunta es, ¿qué es el guf? El guf aparentemente es materia como nosotros la conocemos hoy en día. Pero tenemos que saber que en Briat Olam, el guf era, así dice el Ramjal, el guf casi tenía el nivel de la neshama. Era una especie de cuerpo transparente. Era cuerpo. Pero que en ese cuerpo se podría prácticamente visualizar la existencia de la neshama. ¿Qué significa eso? No que la neshama se puede ver, sino que había armonía entre el cuerpo y el alma. El cuerpo y el alma pueden convivir, están en paz, son hermanos, se quieren, se aman, y por eso no hay nigudiut, no hay contrariedad entre el mundo espiritual y el mundo material. ¿Qué? Hoy en día el cuerpo y el alma son prácticamente enemigos.
Porque lo que quiere el cuerpo no quiere el alma y lo que quiere el alma no quiere el cuerpo. Pero cuando Hashem creó a Adam Arishon, el cuerpo y el alma vivían en mancuerna, en sociedad, sin ningún problema. Hasta tal punto que dicen Jajamim que en el Gan Eden Adam Arishon tenía satisfacción de la luz divina. Y por otro lado, los malajim le cocinaban o le asaban carne y le daban de tomar vino. Carne. Sí, pero no era daño. ¿Qué? No era daño. Era un tipo de carne, lo me llané. Un tipo de Pensé que carne. solo comía frutas. ¿Ah? No. Pensé que solo comía frutas. Asbonagit, beseder. Carne con gusto a fruta. ¿Beseder? O frutas. O fruta con gusto a carne. Lo me llané. El tema es que comía. Que comía. ¿Sí? Adam Arishon tiene cuerpo, tiene que comer. ¿Ya fue? Entonces, ¿eso era algo opuesto o contrario a su espiritualidad, a su contacto con Hashem? No. No. Había una convivencia absoluta, ideal, entre el mundo físico y el mundo espiritual. Cuando Adam Arishon peca con el het del Etz Adat, básicamente lo que hace es provocar un daño en la estructura esencial de la existencia. ¿Quién lo hizo el daño? Adam Arishon, cuando pecó, Ah. cuando comió del Etz Adat. Y ahora el mundo corporal ya pasa a ser un contrincante del mundo espiritual. Y por eso, ¿qué le tuvieron que poner a Adam Arishon cuando pecó? ¿Qué dice la Torá? Ropa, ¿no? ¿Ya fue? La Torá dice que Adam Arishon tenía kotnot or. La palabra or, ¿cómo se escribe? Aleph, Vav, Resh. Con Ain. No. Aleph, Vav, Resh. ¿Qué tenía? ¿Vestimenta de luz? Hay No, vestimenta de piel. Vestimenta de piel. Kotnot or. Ahí. Adam Arishon tenía, ¿qué? ¿Tenía vestimenta de luz o vestimenta de cuero, de piel? ¿De qué tenía? Top, entonces depende si antes del het o después del het. era como Pero un en la conejo. Torah lo dice con Ain. Sí, ya femeot, en la Torah lo dice con Ain, pero dice el Midrash que en la Torah de Rabbi Meir la palabra or está escrita con Aleph y no con Ain. Ah, mira, algo tenía yo, ¿viste? Como Toto Meret, me salió. de que antes del het el cuerpo de Adam Rishon era luz. Era luz. Después del het, ¿qué le pasó a esa luz? ¿En qué se transformó? En piel. Se transformó en algo que no alumbra. Los malajim estaban con él, o sea, ¿Ah? vivían, no que vivían, estaban ¿Sí? ¿Qué? Bekitsur, el mundo baja de dimensión. El mundo pierde su identidad idealista, original, y empieza a haber una separación entre el mundo corporal y el mundo físico, y ahí empiezan todos los problemas. Y ahí empieza el tema de todos los Hataim, y viene Cain, y luego viene la época del Mabul, y todo, Bekitsur, todo lo que va sucediendo en la historia. ¿Qué? Zotomeret, en lugar de que el mundo corporal sea básicamente como algo luminoso que acompaña a la Neshama, el mundo físico se transforma en una clipá, en una cáscara que cubre a la Neshama interna del hombre, pero le dificulta que se manifieste, que se ilumine, que se desarrolle como corresponde. Y por eso el hombre se empieza a olvidar de Akadosh Baruj Hu, y empieza la Avodah Zará, y empiezan los problemas, y que ahora el cuerpo y el alma son tarte desastre, son dos cosas que se contradicen, y cada uno toma su camino. Cuando eso se empieza a corregir, cuando esa situación de pirud, de separación, empieza a tener un poco de tikkun con Abraham. Abraham vino es el que empieza a tratar de hacer el tikkun. ¿Ah? reconociendo a Hashem. Najón.
el tikkun para conectar Shamayim Vaaretz. ¿Se acuerdan que estudiamos en Parshat Hayei Sarah que cuando Abraham le dice a Eliezer, ve a buscar un shidduch para Yitzhak, ahí le dice, ¿sí? Cuando yo salí de la casa de mi padre, el mundo solamente conocía al Shamayim. Que Akadosh Baruj Hu estaba en el Shamayim y nadie conocía a Akadosh Baruj Hu en la tierra. Pero ahora es lo que es Shamayim Ve'aretz. Ahora Akadosh Baruj Hu ya está en el mundo terrenal. También ya lo empezaron. ¿Ah? La gente creía en Hashem. La gente empezó a creer en Hashem, ¿no? Así dice la Torah. Betanefesh asher asu beharan. Abraham vino empezó a hacer nefashot. Que básicamente lo que significa eso es empezar a conectar al mundo físico con el mundo espiritual, a las personas con Boré Olam. Eso se continúa con Yitzhak en su sistema, en su metodología, hasta que llegamos a Jacob. Jajamim dicen que Jacob Avinu era un hombre muy bello. ¿Dónde dice eso? En la Gemara, Masejet Baba Metzia, Pensaba que antes los- Daf Peidalet, dicen Jajamim de que la belleza de Jacob Avinu era Me'ein Shufre de Adam Arishon, o sea que tenía la belleza parecida a Adam Arishon. Más que Yosef. ¿Ah? Más que Yosef. ¿Quién? Wow. ¿Verdad? Yosef era enano ante la belleza de Jacob. Wow. ¿Qué? Con todo lo que Yosef era tan bello. ¿Qué? Shab, ¿qué significa ese concepto de que la belleza... ¿Ah? Tiferet se lo Najón, llama. najón, najón. ¿Por qué Jacob Avinu tiene la belleza Me'ein Adam Arishon? Porque él viene a letaken el jet de Adam Arishon. Jacob Avinu básicamente viene a hacer eso. A lograr volver, ¿sí? Básicamente a coser, a atar los mundos, a conectar los mundos, el mundo físico con el mundo espiritual. Oiga, perdón. Voy a ver si entendí bien. Abraham Avinu Comienza. Umatjil. ¿Ah? Con Con tratar de conectar los mundos. Ok. Con tratar de conectar el mundo espiritual con el mundo material. Yitzhak lo... ¿Ah? ¿Qué le faltó a Abraham Avinu? ¿Qué le faltó? Le faltó porque... ¿Cómo explicar exactamente qué le faltó? Hay que entrar en los detalles. Pero vemos de que ya Abraham Avinu tuvo a Ismael. O sea, no todo le salió completo a... Los tres trataron de conectar los dos mundos, no hay que ninguno... Najón, no, esa fue la matará. Pero el que la logró de manera completa, ¿quién fue? Jacob. Jacob fue el que lo logró. Muy bien. Jacob Avinu viene al etaquén el jet de Adam Arishon. Sotomeret, como está escrito en el Midrash, la Sot lo dirá Batachtonim, o sea, de que Akadosh Baruj Hu se pueda manifestar también en el mundo físico. ¿Qué? Y que haya Jibur de Hashem Echad, que Hashem sea uno único en toda la existencia y en todas las dimensiones. En los libros está escrito de que la relación del hombre con la mujer es como la relación de Akadosh Baruj Hu con Am Israel. Otra vez, en los libros está escrito que la relación del hombre con la mujer es como la relación de Akadosh Baruj Hu con Knesset Israel. ¿Ma? Parece muy bajo. No sé, ¿Por qué muy bajo? porque ¿Muy bajo qué? comparar la relación de Hashem con No, nosotros, eso te hace entender qué significa el matrimonio. yo compararía Eso te madre hace con- entender la grandeza de lo que es un matrimonio. Ahí están presentes Kucha Brihu, Akadosh Baruj Hu y Am Israel. Y esos eran los dos krubim que había encima del Aarón en el Kodesh HaKodeshim. Que uno tenía cara de hombre, de niño, y el otro tenía cara de niña. Uno representaba a Akadosh Baruj Hu y otro representaba a Am Israel. ¿Quién es quién? ¿Ah? ¿Quién es quién? No, di tú. Mujeres sacadas por otro. No. Las mujeres de Israel. ¿Por qué? Am Israel es la mujer y viajó la Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Se dice que en el Kiseh Kabot está sellado
está sellada que Ilu, ¿sí? Todo simbólicamente, la figura de Jacob Avinu. Jacob Avinu que Ilu es como parte de la Shekhinah Mamash. Bejolofen, tenemos relación hombre y mujer, tenemos relación Akadosh Baruj Hu, Am Israel. Y esa es la relación más profunda de la existencia. ¿Por qué? Porque ¿quién manifiesta la presencia de Hashem en el mundo? Am Israel. De la misma manera que ¿quién manifiesta al hombre en el mundo? ¿Quién le da forma al hombre en el mundo? La mujer, ¿no? Porque la mujer tiene un hijo y eso le da la forma al hombre. Eso es lo que le da forma al esperma que el hombre dio a su mujer. Y de esa manera, después de 9 meses, se da básicamente la formación de un hombre. Sotomeret, lo que está oculto en el hombre lo manifiesta la mujer en la práctica, en la realidad. Entonces, tenemos aquí a un Abba que se llama Jacob. Y ahora tenemos que ver cómo esa idea tan profunda de la Shekhinah se manifiesta en la existencia. En el Olam Hazeh, en este mundo. Entonces, aquí tenemos 2 mujeres. Una se llama Rachel, que como dice la Torah, era Yefat Toar Yefat Mareh, Sotomeret. Rachel básicamente es la mujer que manifiesta en su existencia la presencia de Hashem, pero revelada en el mundo físico. La belleza de Rachel no es una belleza superficial, no es solamente una belleza externa, es una belleza que está basada en su interior Ruhaní, Elión, en su interior espiritual, elevado, superior. Y esa es la mujer Rachel. Ese es Olam de Itgalia, ese es el mundo revelado. Pero Lea, dice la Torah, Veiné Lea Rakot. A Lea no se la puede ver, o sea, no es su belleza externa. Son sus ojos, pero sus ojos son llorosos, o sea, las cosas en Lea son más ocultas. Son tan ocultas en Lea que ella no se puede casar con Jacob de manera revelada, sino que es de una manera oculta. ¿Cómo se casó Lea con Jacob? De una manera oscura, o sea, sin que sea claro. De repente en la mañana descubre que se casó con Lea. Se habrá pegado Jacob. ¿Ah? ¿Quién dijo que se agarró un susto? ¿Ah? Ah, pensé que está escrito en la Torah que se le agarró un susto. No digo, el susto que se habrá pegado Jacob en la mañana. Si a Jacob se le hubiera agarrado un susto, ¿qué hubiera hecho? Le hubiera dicho a Lea, Bevakashá leitraot. No, se habrá asustado. ¿Eso fue lo que le dijo? ¿No? Dijo, no, yo me quedo con Lea y ahora voy a trabajar por Rachel. No, pero yo había escuchado algo que Jacob sí le fue a decir a Labán porque Najón. yo sí te dijimos cuando estaba entrando, por eso dicen de que cuando dicen Ceder, lo que estamos diciendo no es chicas, lo que estamos diciendo aquí no es en la dimensión pshutá de lo que dice la Torah. Vadai que Labán lo engañó, y vadai que le dio a otra mujer que no es su mujer, pero aquí estamos hablando de que al final Jacob se casó con Lea y la aceptó, y no le dijo te vas de aquí, no te quiero ver nunca más, sino que la aceptó y la tomó como esposa y dijo, ahora tengo que volver a trabajar para la mujer que yo en un principio quise primero casarme con ella. Pero entendió, Caniré que entendió que Mina Shamaim tenía que estar casado no solamente con Rachel, sino también con Lea. ¿No tuvo castigo Lea por esto? ¿Lea? ¿Por qué? Era pobre, sí, ya Perdón, ella fue utilizada, fue el padre. Pero Y ella hoy que se dejó haces de eso y poder- te lo rajan No de la le quedó la comunidad. opción. Igual de todas maneras Lea quería Tom, casarse con ustedes Jacob. tienen muy buenas preguntas, pero no las vamos a poder responder. ¿Sí? Porque yo antes de todas las preguntas, Hoy en día es una locura. Igual que hoy en día.
criterio ella. Top. Kadima. Nosotros continuamos. Hay muchas preguntas aquí, sí. No una. Hay muchas preguntas. Una, por ejemplo, es cómo Jacob se puede casar con 2 hermanas. ¿Está permitido casarse uno con 2 hermanas? No, la Torah lo prohíbe. ¿Ah? No se puede. ¿Najón? Entonces, ¿cómo Jacob no cumplía la Torah? ¿Ah? Está escrito en el Pasuk, Sukim, en la Torah. La Torah lo dice. ¿No te casarás con la hermana de tu esposa? No se puede casar no se puede casar uno con la mamá y la hija de la mamá. O sea, una persona se casa con una mujer, no se puede casar según la Torah se puede casar con más de una esposa, pero no te puedes casar con una señora y luego casarte con la hija de esa señora. Pero Lea no era Mamá e hija. Lea no era hermana. ¿Ah? Era hermana de Jacob. Top. Entonces, hoy va voy. Entonces, Sí se puede si haces eso. Rachel y Lea, Se puede casar con la hermana Dijo de que Lea ¿me dejan terminar antes de comer? ¿Qué comer? sí. Si me dejan terminar antes de ir a comer. Sí. ¿Qué? Entonces, aquí tenemos básicamente 2 mujeres por medio de las cuales Jacob tiene que empezar a formar Beit Israel y permitir que el mundo tenga al pueblo que revele quién es Akadosh Baruj Hu. No por casualidad Jacob tiene 2 nombres, mínimo, ¿no? Jacob representa el Sulam. Jacob e Israel representan la escalera con la que suena Jacob al principio de la Parsha. La Torah dice que Jacob sueña con un Sulam, Mutzah Barta, que está apoyado en la tierra, Berosho Magia Shamaima. Jacob Avinu es un hombre que por un lado está apoyado en el Olam Hazeh, en el mundo terrenal. Ese es el Ekev, ese es el talón, por eso se llama Jacob. Ese es el hombre que manifiesta la parte material y física de Jacob, pero es un hombre que Israel, que también se llama Israel, Verosho Magia Shamaima. La cabeza de Jacob llega hasta el Shamaim. La Neshama Elokit que tiene Jacob está conectada directamente con Akadosh Baruj Hu. Israel es Yashar Kel, o sea, recto, directo con Akadosh Baruj Hu. Entonces, Jacob básicamente está casado con Rachel e Israel está casado con Lea. El mundo revelado con el mundo revelado, el mundo oculto con el mundo oculto. Pero, ¿quién es la principal en la casa de Jacob? Lea. Rachel. Rachel, Lea, Rachel. Rachel porque era la que más La quería. cama ¿A de Jacob quién? estaba en el Oel de ¿Con Rachel. quién se encontró primero Jacob? Y dice la Torah que la amó con todo su corazón. En el Or. Con Rachel, Najón, en la fuente de agua. Najón, Rachel. ¿Qué? ¿Cómo se expresa Lea? Rachel, A mí me encanta cómo Rachel es Ikar Abayit. Y eso lo reconocen, hay psukim en el Naví, ¿sí? Que no tenemos tiempo ahora de leer. Eso lo reconocen también los hijos de Lea. Los hijos de Lea reconocen que la Ikar Abayit es Rachel. Porque ¿por quién trabajó? ¿Con quién se quiso casar primero Jacob? ¿Con Rachel? ¿Ah? ¿De quién salió Yehud? Eso no tiene que ver. Ya fe. No discuto de quién salió Yehudá. Lo que yo estoy diciendo es con quién se quiso casar Jacob. Jacob se quiso casar con Rachel. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Que Jacob es un materialista que le gusta la belleza de Rachel? Eso es lo que busca Jacob. No, lo que vio en ella ¿Qué vio? es el Icar. Lama. En Lama. la casa de la fuente. ¿Por qué? Lama. Porque ella vio en Rachel lo más importante. Lama. Porque se necesita el mundo material para poder ganar lo espiritual. No se puede cumplir la Torah sin este él vio mundo. su- Porque por era la esposa que le de subió. Igalia, Rachel. ¿Y qué significa? Ella estaba revelada, ya vio todo lo que necesitaba en ella. Rachel manifiesta lo que Akadosh Baruj Hu busca, principalmente. Rachel es la mujer que en su belleza física dice lo siguiente:
nosotros vivimos aquí en el Olam Hazé, y Akadosh Baruj Hu tiene que aparecer y tiene que revelarse en el Olam Hazé. Aparte, no era que lo- Esa es la parte de Rachel, y eso es lo que Jacob entiende que tienen que encontrar. Él quiere buscar una mujer que le permita manifestar el Olam HaKodesh, el mundo de la Kedushá, en el Olam HaJombri, en el mundo material. Y por eso él busca Dafka a Rachel. Y por eso dice el Midrash que Akadosh Baruj Hu tiene el deseo de manifestarse en el Olam HaTachtón, en el mundo inferior. En el mundo superior, ahí todos lo conocen, todos saben quién es, los malachim, todas las criaturas divinas, todos Makirimoto. Pero en donde está escondido, donde es difícil revelar esa existencia divina, es en el Olam Hazé. Y por eso, Ulay entendemos ahora por qué Yitzhak buscó más a Esav que a Jacob. Porque Jacob era un hombre, un yeshive bocher. Él estudiaba Torah. Dice, yeshive bocher, beseder, kol hakavod, estudia Torah. Pero para poder revelar a Kadosh Baruj Hu ante el mundo y con las naciones, yo necesito un hombre que también sepa del campo, que sepa de high-tech, que sepa de ciencia, que sepa de tecnología, que sepa de cómo conectarse con el mundo físico. Para mí Yitzhak sí. ¿Cómo? Y para mí Yitzhak sí sabía igual cómo era Esaú. Solo que él quería que él ¿Por llegue qué a ser- Yitzhak buscó a Esav? Yitzhak buscó a Esav porque él vio en Esav ese hombre de cuerpo. O sea, él quería encontrar a ese hombre que tiene tanto cuerpo, pero Kamubán, O sea, que tratar de acercarlo al mundo de la Kedushá, al mundo de la santidad. ¿Para qué? Para que por medio de él se pueda básicamente conectar a Am Israel y a las naciones con Akadosh Baruj Hu. Esa es una manera de cómo... De Kitzur. Kamubán se nos fue el tiempo, pero la base de la formación de Am Israel está en esta parsha. O sea, si yo quiero entender qué es Am Israel y cómo se empezó a formar, tengo que aprender bien esta parsha. Tengo que aprender bien qué es Jacob y qué es Israel, Guf ben Neshama. Tengo que entender bien quién es Rachel y quién es Lea. Rachel representa la Kedusha del Guf y Lea representa la Kedusha más interior. Pero se necesitan las dos fuerzas. Las dos fuerzas tienen que ir de la mano. Porque una sin la otra no va a funcionar. Y por eso Jacob entiende que esa es su función. Y luego eso se continúa con los hijos. Y por eso hay tanta disputa entre Yehudá y Yosef. Cuando viene todo el problema de que lo venden al pozo y demás, ¿quién es el promotor de todo el problema? ¿Quién? Mi Oset Kol HaBeayot. Yehudá. Yehudá es el problema. Yehudá. ¿No era Shimon y Leví? ¿Ah? Shimon y Leví. No, Shimon y Leví es con Eran Shem. los que ponían la- De Nahón, ellos propusieron, pero ¿quién lleva a cabo las cosas? Era como No, el- ellos eran los Poalim, Bonagit Kaja. No eran los Poalim, pero Yehudá es el que dirige. Cuando llegan a Mitzrayim y se los llevan a Binyamin, ¿sí? Y de repente, de repente hay que presentarse ante el rey, que es Yosef. ¿Quién se presenta? Yehudá. Yehudá y Yosef. Yehudá y Yosef, cada uno representa la dimensión de sus madres. Uno de Rachel y el otro de Lea. Y cuando se encuentran, ahí empieza a conectarse nuevamente la unidad entre los Shvatim, entre las tribus. Y ese es el ideal. El ideal es que haya unidad, ¿sí?, entre los diferentes Olamot y las diferentes dimensiones. Stop. Sin Adkan. embargo, Yehuda tenía una personalidad mucho más revelada que Lea. O sea, él tenía como poder, tenía como potencia. Por eso Zenajón. Sí, Najón. Pero, Bejolofen, Yehudá, cuando Jacob baja a Mitzrayim, le dice a Yehudá, Bet Yehudá shalach lefanav leorot Goshen. Le dijo, tú tienes que ir a abrir el Bet HaMidrash en Goshen, para que estudiemos Torah. Zotomeret, Yehudá también tiene mucho el koach ruhani, el koach de la Torah. En Yosef vemos
Básicamente todo lo que tiene que ver más en el desarrollo del mundo corporal, del mundo de la